viviendo ahorita, pero es un fenómeno, como todo el mundo dice, es un fenómeno global. Entonces, yo creo que va a ocurrir el fenómeno de migración, aunque no querramos, y solo podemos cambiar nuestra manera de enfrentarlo, ¿verdad? De enfrentarlo de una manera más abierta, ¿verdad? Para hacer menos daño a nosotros mismos y a los demás, o de una manera incluyente. Entonces mi pregunta estaba en ese sentido. ¿Ustedes no creen que el fenómeno de migración viene a cuestionar el concepto no solo de ciudadanía, sino que el concepto de democracia, ¿verdad? Pero viene a cuestionar el concepto de democracia no solo desde el punto de vista de los derechos de voto, etcétera, etcétera, sino de democracia de los recursos. La inmigración va a seguir existiendo cuando haya un mundo en el norte que tiene abundancia y un mundo en el sur que tiene hambre. Entonces yo creo que también en las políticas de migración también se tiene que pensar en una redistribución de los recursos a nivel global, si no van a venir, aunque no queramos, porque cada televisión, la televisión, ustedes creen que se están muriendo de hambre, en todos los lugares, en los lugares más pobres hay televisión, y ustedes ven que alguien está muriendo de hambre en otro lugar, ¿verdad? Que hay medios de transporte, etcétera, etcétera. No va a venir a buscar un lugar donde pueda comer y donde pueda dar de comer a sus hijos, va a venir. Entonces yo creo que el problema es aún más de fondo, además de lo que podemos resolver momentáneamente. Yo creo que hay que ir a esa universalidad de los derechos humanos y a redistribuir los recursos de una manera más equitativa, porque si no, uno va a tener problemas de obesidad y otro de estar muertos de hambre, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tocar también este tema, además de los derechos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, a lo mejor en el público más joven también. Sí, por favor. Sí, micro. Digo que estoy trabajando y atendiendo a personas que vienen de fuera, como personas que tendrían problemas de nuestra comunidad y a aquellos que vienen personas de fuera. Entonces, a mí no me gustaría, porque han habido cosas muy interesantes haciendo las muy correctas, pero me gustaría hacer una llamada de atención hacia la correcta utilización del lenguaje. Si estamos hablando de integración, con la experiencia que yo tengo de cómo se han sentido las personas a las que he entrevistado, sienten que de alguna manera tienen la obligación de venir y, bueno, pues someterse al criterio de la mayoría que estamos aquí. En cambio, si hablamos de inclusión social, pues se sienten también en situaciones acogidos, de haber un intercambio. Entonces, a mí me parece que no es tan difícil sustituir la palabra en las claves, incluso oficialmente, en el papel escrito, sustituir la palabra integración por la inclusión social, que nos pone a las dos partes, a la sociedad acogida y a la sociedad que llega a colaborar para juntos hacer una cultura inter, no multi. ¿Sí? Es decir, en vez de multiculturalidad, estaríamos hablando de interculturalidad, de lo que se enriquece y de lo que de alguna manera nos crea en esa cultura. Así que sustituiríamos, bajo mi punto de vista, multiculturalidad por interculturalidad, integración por acogida o inclusión. ¿Vale? Es lo que yo propongo. Si opináis al respecto, ya he dicho las dos últimas personas del jurado. Yo sí quiero hacer una cuestión. Yo cuando he planteado mi exposición, y siempre lo hago, yo creo que la inmigración hay que planteársela como una cuestión política. Yo me planteo como una cuestión política. Como una cuestión política en el sentido más amplio del término de lo político. Lo político es lo que interesa al que vive en la polis, en la comunidad, en la sociedad. Por lo tanto, la inmigración, en cuanto que para los españoles es un fenómeno que no ha formado parte de nuestra preocupación, comillas, en los últimos hasta hace una década o dos décadas, escasas 2 décadas, pues evidentemente hoy en día no lo tenemos que plantear en ese sentido. No desde el punto de vista
peyorativo o a la defensiva. Es más, yo en algún momento lo he dicho, que creo que los fenómenos migratorios son fenómenos para las sociedades europeas y para la sociedad española enriquecedor. Yo creo que, por ejemplo, el caso español hoy en día se está beneficiando, la sociedad española se está beneficiando de una manera notable de la inmigración, porque está generando trabajo, está generando riqueza, está generando digamos que personas, rejuvenecimiento de la sociedad, etcétera, personas que llegan aquí y que son las personas con mayor capacidad, con mayor potencialidad, que vienen aquí y trabajan para este país y generan riqueza para este país, por lo tanto para todos. Y yo, desde el punto de vista cultural, yo soy de los que piensan que del mestizaje se genera, digamos, lo más positivo. O sea, esto es una pequeña digresión. Yo creo que en todos los ámbitos culturales, cuando no hay mezclas, lo que hay es decadencia. Las mezclas son las que generan riqueza y imaginación. Por lo tanto, para mí no, para mí es una cuestión desde el punto de vista político que hay que afrontar. Hay que afrontar en el sentido de que hay que ponerse con ella como hay que ponerse con las políticas territoriales, con las políticas sociales, con cualquier otro tipo de políticas, ¿no? Y desde ese punto de vista totalmente de acuerdo. Y yo antes recomendaba el libro de Effenberger, ¿no? La gran migración, y Effenberger decía eso, que dice hasta el momento tan solo se ha puesto en movimiento una pequeña fracción de los potenciales emigrantes que pueden llegar a Europa. Precisamente por eso, porque la sociedad de la comunicación y los grandes desajustes y desequilibrios sociales hacen que vaya a ser así. Si me permiten una pequeña experiencia, este verano tuve la oportunidad durante 15 días de viajar por Marruecos y visitar ciudades y pueblos, y yo veía como, por ejemplo, en los suburbios de Casablanca había chabolas, chamitos que no tenían nada que unos plásticos y que vivían de mala manera, y lo que sí se veía en la parabólica. La parabólica estaba en todos los chamitos, en todas las... evidentemente esa gente vive en la miseria más extrema, pero al mismo tiempo sabe todo lo que existe en Madrid. Por lo tanto, claro que va a seguir sucediendo, por supuesto. Javier, querías. Estaba de acuerdo con la precisión sobre el tema de la multiculturalidad y la interculturalidad. De hecho, a nivel doctrinal, la multiculturalidad en general está bastante demostrada por muchos teóricos de la filosofía política, y que la interculturalidad yo creo que la definiría muy bien. Digamos que la interculturalidad como un intento de encontrar un punto de encuentro en todas las relaciones comprensivas de grupos determinados, un punto de encuentro para el paso de lo general, de lo público, ¿no? Eso es un poco el intento de la interculturalidad. Y señalar que, por ejemplo, de química, de multiculturalidad, es un actor canadiense, y Canadá, digamos, no trata este tema para la inmigración, sino para la ciudadanía, porque todas las personas que en Canadá tienen nociones comprensivas diferentes de la realidad no son ciudadanos de otros países, sino ciudadanos canadienses. Entonces, respecto al tema de los flujos migratorios, yo creo que